Hola, un saludo a todos los amigos que me seguís y veis mis vídeos. Y en esta ocasión voy a hacer una comparativa entre, ya que en un vídeo anterior que en una nave iluminé 1200 metros cuadrados y habían unas distancias muy largas entre el último punto de luz y el cuadro, que habían unos 75 metros más o menos. La curiosidad me picaba porque los cálculos teóricos me decían que iba justo, pero cumplía el 3% y tal, de caída de tensión total. Pero quería comprobarlo in situ y ver los instrumentos lo que me marcan y comparar realmente las medidas reales que me están dando los instrumentos, en este caso con 3 de ellos, pero bueno, ver realmente si la medida que nos dan los instrumentos en in situ, en la obra, en el trabajo real, coinciden o se asemejan a los cálculos teóricos que hacemos en la memoria técnica o en el proyecto o lo que se calcula mediante las fórmulas. Entonces vamos a verlo. Aquí en un principio hago unas mediciones muy simples. Este no era el objeto de este vídeo, el medir con la agua, con la pinza, porque no me marca ni impedancias, ni me marca tampoco la intensidad de cortocircuito, pero simplemente con este aparato, con este instrumento, lo único que quería ver es la medida de tensión que me daba en el cuadro, que aquí me daba 235, y a 75 metros, que ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, que me daba 233. Hay como 2 voltios de caída, pero ya te digo, en este caso no le voy a hacer caso a estas mediciones porque tampoco era el objeto del vídeo y realmente tomé solo 2 capturas y no me he llegado a fijar exactamente en las diferencias, ¿vale? Pero sí que podemos ver que tenemos aquí una base de intensidad de 3,51. Un INRUS, bueno, el INRUS es el pico de arrancada que me daba al subir el magnetotérmico de ese alumbrado LED, pero lo que nos regimos es que son 3,51 amperios en la intensidad. Las pruebas que voy a hacer con uno de los instrumentos me calcula la caída de tensión en el punto más lejano o más cercano, en este caso, aplicando como mínimo una carga de 5 amperios. ¿Vale? O sea que esa lectura de ese instrumento en todo caso estaría un poco por encima de esta, de la real, porque aquí tenemos 3,5 amperios y aquello hacer el cálculo en base a 5, ¿vale? A 5 amperios de carga. Hace esa medida con esa lectura. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, esto es lo que decía antes, ¿vale? A 75 metros me daba 2,33. Ya digo que no hice muchas capturas, solo esta, y además lo hice en el modo osciloscopio, que también el rango de frecuencias es mayor y entiendo que aquí la tensión también es mayor que a lo mejor si lo hubiera puesto en el modo multímetro, ¿vale? 2,33, 2,35 hay 2 voltios de diferencia. Yo entiendo que en realidad serían algunos más. Vale, no le vamos a hacer mucho caso a estas mediciones de tensión así simples y nos vamos a detener en los otros instrumentos. Aquí esta foto simplemente detallo que para que se vea el centro de transformación, como las mediciones que vamos a hacer ahora van a ser impedancias de bucle o impedancias del propio instrumento, como van a centro de transformación y retornan, tenemos claro que tenemos el centro de transformación a 8 metros, lo que sería la calzada más las dos aceras de la vía pública, más o menos 8 metros, ¿vale? Y evidentemente es un centro de transformación con redistribución TT, el cual tiene su neutro conectado a tierra. Con lo cual las impedancias que nos van a dar aquí pues, van a ser muy pequeñas, si es que no las arrojan. Bien, este es uno de los equipos que mide las corrientes de cortocircuito y las impedancias y las caídas de tensión. Vamos a ver qué nos arroja. Tenemos aquí las tensiones, entre neutro y tierra 0,4 voltios, perfecto, fenomenal. La tensión pico 3,36, estamos midiendo sobre 2,30. Entre fase y neutro 2,36, es prácticamente lo mismo porque entre neutro y tierra 0,4, la tensión pico. Decía que era lo mismo casi entre fase y neutro porque como está aterrizado el neutro del transformador, prácticamente están juntos. Bien, aquí vemos qué nos está dando en el cuadro, en el punto que mido dentro de la instalación, pero ya en el propio cuadro.
nos está dando un 0,4% de caída de tensión, haciéndole una carga de 5 amperios, que es lo que he comentado antes, que en realidad tenemos 3,5, pero bueno, usando una carga ficticia que genera durante unos milisegundos el propio instrumento, nos calcula mediante ley de Ohm que tenemos ahí un 0,4% de caída de tensión. De hecho, es el cuadro al centro de transformación y de vuelta. Esto sería la impedancia, lo pone aquí, la impedancia de la fase. Este instrumento te mide la impedancia de la fase por un lado y la impedancia del neutro por otro, ¿vale? Pero la impedancia de bucle total, que luego compararemos con el Jabotest, que no hace independientemente de la impedancia de cada hilo, sino que suma el bucle de la ida y vuelta de ambos, a la hora de comparar esas dos medidas tendremos que sumar estos 0,16 con la que nos dé ahora siguiente del neutro, que bueno, ya os lo pongo aquí arriba, que es 0,08, ¿vale? Entonces la suma de ambas sería como cuando cerramos el bucle y se va por un conductor y retorna por el neutro. Aquí, me para un segundo, aquí nos dice que la impedancia de tierra nos está dando, en este caso sería el bucle de defecto a tierra, mayor a 3 ohmios, ¿vale? Este instrumento es uno de los defectos que le veo, que cuando es una impedancia de defecto de bucle de tierra mayor de 3 ohmios, te lo marca simplemente como mayor y no te da el valor, ¿vale? Luego veremos que precisamente, bueno, no sé si lo llegué a grabar, pero en este propio cuadro la impedancia de bucle de defecto a tierra eran 4 ohmios y pico. O sea que por un ohmio y algo ya no nos está arrojando el valor real, sino que nos dice que excede de 3, ¿vale? Entiende que lo ideal sería que fuera menor de 3. Eso es demasiado bueno, casi que extraño. Bien, este es un valor importante, porque esto es lo que tenemos que ver aquí en el cuadro y al final, en el final de la línea. Aquí nos está dando 976,1 amperios de intensidad de cortocircuito. Como es un magnetotérmico de 10 amperios, sabemos que la intensidad mínima exigible para que cumpla tiene que ser la intensidad nominal de ese magnetotérmico, 10 amperios, multiplicado por 10 veces su valor. Es decir, que todo lo que esté por encima de 100 amperios estaríamos cubiertos, ¿vale? En este caso, como estamos tan cerca del centro de transformación, la intensidad de cortocircuito en el cuadro es muy elevada y está perfecto. Veremos que a 75 metros la cosa cambia y mucho. Continuamos. Bien, aquí ya estoy subido la escalera. Este instrumento no me hace falta engañarlo, sino que conecto cada borna en su propio conductor. Ya tenemos aquí unos valores de tensión 232, 233, me parecía que ponía, que ya están más bajos que allá, que eran 236. Y ya vemos que aquí hay ya también unos cuantos voltios de caída. Pero claro, cuando esta es sin carga. Ahora le aplicaremos la carga. Bueno, vemos que aquí entre fase, o sea, entre neutro y tierra 0,9. Ojo que hay que decir también, a tener en cuenta, que están las luminarias encendidas, porque si no, no podría irme al último punto y tener tensión. Ojo con eso, porque en realidad estos instrumentos están hechos para calcular en el último punto más lejano con la carga que le aplica el propio instrumento, pero en este caso la tensión, como está sometida a otra carga, ya que tengo las luminarias encendidas, también eso hace que amorre un poco y que caiga la propia tensión que está leyendo este aparato, ¿vale? Pero bueno, era la manera que tenía para proceder. Aquí hacemos la carga ya de los 5 amperios que ha sometido en base a la tensión que está leyendo, que como ya he dicho es una tensión un poco menor porque realmente tenemos la propia carga de los proyectores, pero nos está arrojando un 3% a 5 amperios y también sabemos que la intensidad real medida con la pinza nominal de la luminaria no son 5, sino que son 3,5. O sea que este valor del 3% está inflado, entre comillas, porque estamos aplicando una carga de 5 que no es la real que está asumiendo esa línea, ¿vale?
pero nos está dando un 3% en el punto más lejano. Y la corriente de cortocircuito, que entiendo que no ha salido todavía, lo vamos a ver ahora, que es, antes teníamos 900 y pico de amperios. Aquí repito, a ver, nunca hago una sola prueba, siempre me gusta repetir. Estas son las impedancias, 0,67 y 0,72. Los valores estos luego hago un cuadrante y los comparo todos. Es decir, no hace falta que estemos ahora pensando, uy, ¿cuánto nos ha dado antes y cuánto nos ha dado después? Luego vamos a ver en un cuadrante la comparativa de los mismos, ¿vale? Pero están elevados respecto a los anteriores, que no es que sean tampoco una barbaridad. Ahí tenemos la corriente de cortocircuito. Vemos que de 900 y pico amperios se nos ha bajado a 168. ¿Vale? Ya dijimos que magnetotérmico de 10 amperios multiplicado por 10 veces su intensidad nominal, todo lo que estuviera por encima de 100 amperios estaríamos correctos, pero vemos unas diferencias de que aquí nos han bajado 800 amperios la intensidad de cortocircuito, de estar en el cuadro a estar a 75 metros. ¿Que cumple? Sí. En la sección es 2,5, evidentemente no es 1,5. Por eso hicimos los cálculos teóricos con esa sección. Aquí tenemos los 161, 168 con 1 amperios. Bien, quizás repito, las tensiones, las caídas, el 3%. Vale, ahora pasamos al otro instrumento, el Jagotés, y nos vamos al cuadro, al punto más cercano. Vale. Como sabemos, este aparato no está preparado para medir impedancia de línea, sino que impedancia de efecto de bucle a tierra. Por eso lo que hago es engañar al instrumento. Hay vídeos y vídeos que lo reitero y lo explico. Conecto la tierra del instrumento y el neutro del instrumento, los dos juntos, en el borne de neutro, ¿vale? Para que cuando envíe la señal al centro de transformación y retorne, me retorne por el neutro y no me retorne por la tierra, ¿vale? Porque la señal siempre intenta retornar a su fuente. Estas tensiones que nos da aquí son valores realmente diferentes ya en el cuadro a los que hemos visto antes, pero este instrumento lee tensiones RMS, los otros True RMS, el verdadero valor eficaz, ¿vale? Este es el valor eficaz. Bien, vamos a hacer las impedancias y vamos a verlas. En el cuadro hemos dicho que estamos a 8 metros del centro de transformación. Aún así, tarda, porque lo hace a baja corriente. Lo podía haber hecho a mayor corriente, pero bueno. 0,1 ohmios. Aquí tampoco hice muchas más pruebas, la verdad. Me dio 0,1 ohmios, baja al centro de transformación a 8 metros y retorna, o sea que es prácticamente lo que es el cableado. El cableado propio y la impedancia de los propios cables. En 8 metros. Nos vamos aquí al punto de luz más lejano. Lo mismo, como este instrumento lo tenemos que engañar, aquí en la última caja he conectado neutro y tierra en el conductor neutro, ¿vale? Y la fase pues en la línea en la que tenemos el medidor. Esto es la tensión de contacto, 0,04, espectacular, y la impedancia de línea me está dando 1,4. Me da más que en el otro instrumento, pero hay que tener en cuenta que en el otro había que sumar ambas impedancias, la ida y vuelta, porque este solo hace impedancia de bucle, de ida y retorno hasta el centro de transformación. Este sí que la hice varias veces y veremos que hay unas pequeñas variaciones. Va en función también en el momento que realiza la prueba cómo se encuentra la tensión. Ya hemos dicho que es RMS y las tensiones oscilan. Entonces, en función de ese momento en el cual realiza la prueba, pues te calcula una tensión de contacto y una impedancia en base a la ley de Ohm, ¿vale? Pero veremos que hago todas las pruebas y todos están entre 1,1 y 1,4, ¿vale? Hay 30 miliohmios de diferencia máxima entre unos y otros, 1,3, 1,4, 1,1. Hago la media, ¿vale? De estas pruebas. No me quedo con una, no me quedo ni con la mayor ni con la menor, sino que la sumo y hago la media. Ahí lo tenéis en pantalla, ¿vale? Estas son las pruebas que hago, los resultados que me da,
Lo divido entre 5 y me da 1,3 como la media. Las tensiones igual. Hago una serie de pruebas de tensiones. Como digo, es un valor RMS y está leyendo y oscilando arriba y abajo, pero la media es 2,29. ¿Vale? Si calculamos la intensidad de cortocircuito, que este instrumento no nos lo da en pantalla porque no te hace ese cálculo automático, sino que lo has de hacer tú con la fórmula, pues bueno, 2,29 por 1,3, el 6 este es el segundo dígito que si lo he añadido yo, puesto que las cuentas que tiene este instrumento no nos dan más que un dígito, y pudiera ser 1,39 como 1,31, porque solamente nos da 1,3, ¿vale? 1,3 nos daría 170 y pico amperios y 1,30 nos daría 160. Más o menos la media para que nos cuadre. 1,36 nos da 168 amperios, ¿vale? Lo he hecho así para que se vea que nos da el mismo valor que el otro instrumento, haciendo estos cálculos. La tensión partido por la impedancia nos da los 168 amperios. O sea que arriba abajo, vamos a ponernos, no nos vamos a poner espléndidos, pero arriba abajo nos da lo mismo, ¿vale? Vamos a ver las conclusiones. Aquí tengo un pequeño cuadrante. Este sería el primer instrumento, el Magiron, y nos ha dado en el cuadro 236 voltios y una caída de tensión de 0,4. Nos ha dado en el punto más lejano 226,5, bastante caída, pero aplicándole los 5 amperios de intensidad de la carga y nos da un 3% de caída. Es decir, estamos entre un 0,4 en el cuadro, un 3% en el punto más lejano. Luego, si en el punto de cuadro este instrumento nos da las dos impedancias, la de neutro y la de línea, si sumamos ambas, como si fuera cerrando el bucle, nos daría 0,24 ohmios de impedancia. Bien, de línea, en este caso. En el otro punto más lejano, sumamos ambas impedancias, nos daría 1,39. Y las corrientes de cortocircuito, como hemos visto, 976 en el cuadro y 168 en el punto más lejano, ¿vale? Como hemos explicado antes, aquí hago una pequeña reseña. La intensidad de cortocircuito siempre tiene que ser la intensidad nominal, en este caso 10 amperios del PIA, por 10 veces su intensidad nominal, o sea que todo lo que sea mayor de 100 sería ok, estaría correcto, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando, esto es un pequeño detalle que es bueno saberlo, porque sabemos las intensidades, a veces queremos hallar la intensidad de cortocircuito, pero sabiendo la tensión, simplemente tenemos la tensión, ¿vale? Entonces, si sabemos la tensión, que son en este caso, vamos a poner 2,26, y sabemos que para que nos cumpla tiene que ser 10 veces la intensidad nominal de ese magneto térmico, si dividimos, porque la impedancia, la R es V partido por I, la tensión partido por la intensidad, pues si hacemos la tensión, que son 2,26, y a la intensidad le ponemos los 100 amperios, que serían el pi a de 10 multiplicado por 10, pues nos da el máximo impedancia tolerada o permitida. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si medimos con el instrumento y no nos da las corrientes de cortocircuito, pero sí medimos la impedancia de esa línea, sabemos que la máxima que nos va a permitir son 2,26. Todo lo que esté por debajo de 2,26 estaría correcto y todo lo que esté por encima estaría incorrecto. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque calcular la intensidad de cortocircuito es fácil, porque dices, bueno, si tengo un pi a 16, lo multiplico por 10 y la intensidad de cortocircuito me tiene que dar 160 como mínimo. Y si es de 20, 200 como mínimo. Claro, pero ¿y la tabla de impedancias máximas? Nadie se la sabe y no la puedes recordar. Porque, bueno, la puedes recordar, pero es complejo. Entonces, si sabes la tensión y la partes por la intensidad nominal del pi multiplicado por 10, te dará la impedancia máxima permitida en esa línea. Entonces tú mides la impedancia y sabes si realmente esa línea te está cumpliendo y si te cumpliría por
corrientes de cortocircuito, porque son inversamente proporcionales. Si te cumple por impedancia, te cumple por intensidad de cortocircuito y viceversa. ¿Vale? No me enrollo más. Pasamos a las pruebas de Jabot-Test. Jabot-Test en el cuadro. 232 RMS y la tensión RMS a 75 metros 229. ¿Vale? Aquí teníamos 0,1 ohmios en el bucle de línea hacia el centro de transformación y vuelta, los 8 metros más o menos, y aquí tenemos 1,3 ohmios en el punto más lejano. ¿Vale? Vemos que la suma de ambas del anterior era 1,39 y este, que no nos da más dígitos porque no tiene más cuentas, nos da 1,3. ¿Vale? Resumiendo, que la intensidad de cortocircuito, si hacemos la tensión partido por la impedancia, nos da 168 amperios. Tanto este instrumento, el Jabot-Test, haciendo los cálculos alzados, como el otro que ya nos los ofrece directamente en pantalla. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que básicamente coinciden. Y ahora ya nos vamos a comprobar, porque estos son los cálculos que hemos hecho en in situ, en el trabajo, en la obra, y ahora vamos a ver los que hice aquí previos a la hora de calcular la sección que tenía que poner para esa línea, ¿vale? Entonces aquí estos cálculos, que es esta línea, ¿vale? Estas son otras que son más cortas, entonces he cogido la más larga, que además es justo la que estaba midiendo, y aquí me daba 2,7% de caída de tensión, ¿vale? 2,7% que hemos visto con los instrumentos que estábamos en el 3, ¿vale? Prácticamente. Cabe decir que aquí los 750 vatios que teníamos de los 150 vatios de cada luminaria por 5 unidades, lo multiplicamos por un factor de corrección que yo decía, esto está sobredimensionado porque estamos multiplicando por 1,8, que es lo que nos dice el reglamento, que casi es el doble, y nos da pues 1350 vatios, ¿vale? Si a estos 1350 vatios le aplicamos la intensidad con el factor de potencia, el coseno phi, pues nos da que serían 6,5 amperios. O sea, estaríamos haciendo estos cálculos en base a 6 amperios, ¿vale? Y nos da 2,7 tanto por ciento de caída, ¿vale? Pero que luego hemos visto que si bien este instrumento, el Magillon, hacía los cálculos con 5 amperios de carga, con la pinza amperimétrica hemos visto que la intensidad nominal del circuito puesto en marcha al 100% de su capacidad nos daba 3,5 amperios. ¿Vale? O sea que esto estaría sobrevalorado un tanto y este 3% también estaría sobrevalorado. ¿Vale? Un tanto. No es que sean disparates, pero ya vemos que si ya en estas medidas que están un poco sobrevaloradas nos da correcto, entendemos que está todo bien, no hay ningún tipo de problema. En principio es eso, ya se acaba el vídeo, en principio es eso lo que quería mostrar, creo que está mostrado, creo que está claro, y cualquier duda y aporte y cualquier cosa que se pueda añadir y aportar, pues de buen grado será admitido. Con lo cual lo dejo aquí, os mando un saludo a todos y espero que sirva de aporte y de ayuda a esta pequeña comunidad que somos.